Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Minería de Datos Estadísticos de la Universidad Americana. Les doy la más cordial bienvenida al curso. En este pequeño video vamos a hablar acerca de bases de datos y el profesor Ricardo Chinchilla Arley me suministró esta filmina muy buena acerca del tema de bases de datos. El profesor Ricardo Chinchilla es profesor de informática y él me suministró esta filmina para de las bases de datos. Muy bien. Eh, Vamos a ver entonces la definición de base de datos. Vea usted que empieza con una definición muy básica de el Masri y Navate, que dice que es una colección de datos relacionados. Eso está muy bien, es una definición bastante básica. Kort y Sieber-Schultz va un poco más allá. Sieber-Schultz va un poco más allá y dice que es colección de datos, pero interrelacionados. No solamente relacionados entre sí, sino que ahora estos autores dicen que están interrelacionados, ¿verdad? Van con relaciones más allá de la conexión interna. Ahora, Araya, pues tenemos una definición bastante buena de lo que es una base de datos y es una colección lógicamente coherente de datos con un significado inherente, diseñada, creada y usada con un propósito particular. Representa algún aspecto del mundo real. Mire usted qué definición más interesante. Araya dice que las bases de datos es una representación en pequeño de un mundo real. La verdad es que eso es cierto, ¿no? Una base de datos pues tiene variables, tiene casos y eh, es un pequeño mundo, es un mini mundo. Me gusta esta definición de Araya de lo que es una base de datos. Eh, Ahora muy bien, veamos la siguiente filmina. Ahora, la variedad de los datos, vean ustedes que va a depender de dos cosas. Va a depender del tamaño, puede ser un tamaño pequeño. Por ejemplo, como pueden ver ustedes, puede ser una agenda personal que tiene unos cuantos megabytes, bastante pequeña, ¿verdad? Versus, por ejemplo, el registro de contribuyentes. Vean, si ustedes ven, por ejemplo, en Hacienda, el registro de contribuyentes, esto tiene cientos de gigabytes, ¿verdad? O sea, una base de datos tiene tamaño de diferentes, viene de diferentes tamaños o puede ser, eh, digamos, va a variar por su complejidad. Tenemos acá un sistema de un negocio pequeño, por ejemplo, un negocio, una pymes, un negocio pequeño, pues que tiene un inventario bastante pequeño versus un sistema de reservación de aerolínea. Vea que es algo bastante complejo en donde pues hay muchas variables, el nombre del pasajero, el origen, ¿verdad? El vuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, va a variar la complejidad de la base de datos en tamaño y en complejidad. Bien, ahora, muy importante lo que es un sistema administrador de base de datos. ¿Qué es un sistema administrador de base de datos? SABD. Ese es el acrónimo que se utiliza para el sistema administrador de base de datos. SABD, sistema administrador de base de datos, y una BD, que es una base de datos. Vea que la forma, el gráfico para la base de datos es un cilindro y un sistema administrador de base de datos, la representación es un cuadrado y estos interactúan. Entonces, ¿qué es un sistema administrador de base de datos? Son programas. Son programas de propósito general que permiten varias cosas. Vea que son programas. En el curso vamos a ver algunos programas.
permiten definir bases de datos, o sea, especificar el tipo de datos usados, permite también construir bases de datos, o sea, almacenar datos de algún medio, y nos permite también manipular bases de datos, hacer consultas, actualizar, generar reportes, hacer algunas cosas que vamos a ver también en el curso, que particularmente tiene que ver con lo que es el OLAP. Vamos a verlo al final, el sistema de consultas en línea, de procesamiento en línea. Eso lo vamos a ver en algún momento del curso. Entonces, resumiendo, tenemos un sistema administrador de bases de datos que no es la base de datos, sino que es programas que permiten hacer interactuar con la base de datos. Tenemos nuestros datos y aquí tenemos este sistema que nos permite hacer definiciones, construcciones de almacenamiento de datos, manipulaciones, etcétera. Muy bien. Ahora, hablando de las bases de datos, tenemos que hablar acerca de varias generaciones. Eh, pues, básicamente la primera generación de bases de datos fue las jerárquicas. Se sustentaba sobre un modelo de datos jerárquicos o de árbol, en donde los nodos representaban las entidades o conjuntos de objetos del mundo real y los arcos entre los nodos, las posibles correspondencias entre ellos. Vamos a ver, aquí está una representación, por ejemplo, de la primera generación de base de datos. Van a ver ustedes que aquí hay una aplicación, la aplicación número 1, por ejemplo, pues aquí había un lenguaje de programación, COBOL o un ensamblador, un lenguaje, ¿verdad? Eh, Había una zona de entrada que producía pues una serie de datos que se llevaban eh, a un receptor y eso generaba la base de datos. También, digamos, la aplicación 2 había otra aplicación, por ejemplo, donde había un lenguaje también, un ensamblador, algo, había una zona de entrada y salida de datos que producía datos y alimentaba esa base de datos. Esa fue la primera generación de base de datos, un sistema jerárquico, ¿verdad? Que producía una base de datos. Esa fue la primera generación. Esto pues a veces todavía existe, ¿no? Era una forma eh, bastante cerrada, ¿no? O sea, aquí se producía el dato y el dato vaciaba una base de datos. Era bastante estático. Ahora, la segunda generación de base de datos se originó con las redes, ¿no? Eh, el mundo real se representa por medio de un grafo o de red, en donde las entidades se conectan por medio de punteros lógicos. Vean, por ejemplo, acá, tenemos aquí el nombre del profesor, su título y su especialidad, y digamos, y había otra base de datos acá, el código del curso, ¿verdad? El grupo, semestre, ¿verdad? Otra base de datos. Y, y aquí teníamos aquí el departamento, por ejemplo, el nombre del departamento. Y aquí tenemos otra base de datos. Teníamos el número de carnet, el número del estudiante, la dirección del estudiante. Y vean ustedes cómo interactuaban, digamos, el estudiante matriculaba un curso por acá, y también con la dirección, pues teníamos el número del departamento, el nombre del departamento y, digamos, el nombre del profesor. Digamos, esto permitía hacer relaciones, se conectaban, por ejemplo, las bases de datos se conectaban entre sí y se generaban pues nuevas bases de datos. Entonces vean ustedes que la segunda generación fue mediante redes, es decir, las bases de datos se conectaban entre sí mediante este sistema de relaciones o punteros lógicos. Muy importante eso, ¿no? No era una base de datos estática como la primera generación, sino que habían bases de datos que interactuaban entre sí y generaban y alimentaban y producían nuevas bases de datos o las hacían crecer o pues se enriquecían esas nuevas bases de datos. Y eso fue la segunda generación. Eh, había un problema bastante claro. El problema
de la primera y la segunda generación de base de datos, la jerárquica y las redes, por ejemplo, la primera y segunda generación, es que tanto en la jerárquica, en la primera generación de base de datos, como en la red, como en la segunda generación de base de datos, existe dependencia entre el software y los datos. Es decir, los datos estaban muy amarrados al software que usted eh, tenía, lo que había adquirido. Entonces, eh, a veces era muy complejo de programar, era muy complejo de mantener. La curva de aprendizaje era muy lenta, digamos. Era necesario que la persona, digamos, el que administraba todo esto, pues aprendiera el software, aprendiera, por ejemplo, aprendiera Oracle o aprendiera un sistema de base de datos y, y eso pues es bastante complejo de programar. Uno tenía que aprender a programar y sobre todo mantener, ¿no? El día que la persona, el encargado de esto no llegaba o se enfermaba o pues, eh, había un problema bastante grande, ¿no? O lo despedían o se moría la persona, pues la programación era bastante compleja, ¿no? Bastante difícil. Había, como dicen, una dependencia, mucha dependencia entre el software y los datos. O sea, el software estaba muy amarrado a los datos, eh, no permitía mucho la libertad, ¿no? De software. O sea, uno se tenía que casar con un software y tenía que casar los datos con el software. Ese es el gran problema de la primera y segunda generación de base de datos. Bien, luego vino la tercera generación de base de datos. Ya era un modelo relacional de COT. Eh, los datos pues se presentaban de forma tabular. Eh, ya era un poco mucho más sencillo porque ya no eran datos en un software, sino que eran ya datos de forma tabular, así como estos. Aquí tenemos un ejemplo de datos tabulares y luego se establecían las relaciones entre estas tablas. Luego la cuarta generación, pues ya vino a hacer lo que es el OpenGL, los sistemas abiertos, el BD2, el Oracle, el Sybase, el SQL Server, el Informix, el Gupta. La gente que está metida en esto de base de datos va a saber, ¿verdad?, que estos sistemas son sistemas abiertos, son completamente abiertos, ¿ve? Entonces, en esta cuarta generación, pues ya aquí no hay, uno no se casa con un software y no casa los datos con el software. Tenemos datos tabulares y están relacionados y son sistemas completamente abiertos. Esa es, por ejemplo, la historia de las bases de datos. Así, como pueden ver ustedes, esto es muy parecido, vamos a ver, esto es muy parecido a lo que estamos viendo en el curso de informática estadística, estadística e informática que estamos viendo Access y van a ver ustedes que son bases de datos. Tenemos diferentes bases de datos, 1, 2, 3, 4, 5, que están interrelacionadas entre sí y son sistemas completamente libres, son sistemas abiertos, ¿ve? Están conectadas a través de por ejemplo, esta base de datos está conectada, esta variable con esta variable, esta con esta se conecta a través de esta variable, esta se conecta por esta variable y así sucesivamente. Entonces, vean ustedes que son sistemas completamente abiertos, sistemas completamente interrelacionados. Esto es muy parecido a lo que estamos viendo en el curso de informática estadística. Estábamos terminando de ver Access y vean ustedes que esto es bastante parecido a lo que vimos en Access. Bien, ahora vea que, perdón, las bases de datos multidimensionales también se les llama hipercubos multidimensionales o cubos n dimensionales. Vamos a ver, esto es muy importante, esto es una representación, recuerde que estos son representaciones de los datos. Estas no es que se van a ver así, sino que son representaciones de los datos n dimensional, debido a que presentan la información en más de 3 dimensiones.
más de 3 dimensiones. Vean ustedes que esto es una especie de tesseract, para los que conocen el tesseract, que es una representación de 4 dimensiones. Y aquí podemos ver bueno, aquí adentro la tercera dimensión, ¿verdad? Esto es una representación de los datos. Es un poco complicado ver en 4 dimensiones porque pues uno está acostumbrado solamente a ver 3 dimensiones. ¿Ve? Esta es una proyección de la cuarta dimensión sobre 3 dimensiones. Tesseract. Vamos a tratar de ver, digamos, un ejemplo de lo que son unas bases de datos multidimensional en 3 dimensiones. Utilicemos 3 dimensiones, que es lo que uno está, digamos, acostumbrado a ver, pero entiendan de que, pues, los datos pueden tener muchas dimensiones, más de 3 dimensiones. Esta es una representación de una proyección de un tesseract, que son 4 dimensiones, en 3 dimensiones, pero vamos a ver el ejemplo en 3 dimensiones porque es lo que uno está acostumbrado a ver. Bien, a ver, el hipercubo funciona como una representación intuitiva de un evento generador de datos de más de 3 dimensiones, debido a que todas las dimensiones coexisten en cada punto del mismo y son independientes entre sí. Vamos a ver un ejemplo de 3 dimensiones. La combinación de n dimensiones y varios niveles o jerarquías por dimensión constituyen la esencia del hipercubo. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo para ilustrarles lo que es una base de datos multidimensional. Bien, eh, vamos a ver, aquí tenemos una base de datos de vinos, ¿verdad? De vinos, de producción de vinos. Eso es, producción de vino y de agua. ¿Cuál es su negocio? Mi negocio es producir vino y producir agua. Ese es mi negocio. Eh, yo produzco vino tinto, ven ustedes, una dimensión. Yo produzco vino blanco, otra dimensión. Yo produzco vino rosado. ¿Ah? Produzco agua con gas y produzco agua sin gas. Ese es mi negocio. Ese es mi negocio, producir vino tinto, vino blanco, vino rosado, agua con gas y agua sin gas. Muy bien, perfecto. Ok, ¿dónde tiene usted sus plantas? Bueno, yo lo tengo en la ciudad de Madrid, por ejemplo, aquí es el español de Madrid. Lo tengo en la ciudad de Alcorcón. Acá. Esta línea es la ciudad de Madrid, esta línea es Alcorcón, esta línea es Castellón, la ciudad de Castellón, y esta línea es Benicassim. Entonces, en este plano, de 2x2, podemos ver el producto, la dimensión producto, y aquí la dimensión, digamos, marcado. Eso, en esta cara de este hipercubo. Ahora, si se fija, tiene profundidad también hacia allá. Vean ustedes que tiene 1, 2, 3, tiene una dimensión más que es el tiempo. La primera es año 2001, 2002, 2003. Es una representación, por ejemplo, sencilla de un hipercubo en 3 dimensiones. Mercado, producto, años. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos miles de litros de vino rosado se produjeron en la ciudad de Alcorcón, la provincia de Madrid, en el año 2001? Entonces viene usted y dice, ok, dice, a ver, vino rosado, eso está, voy a marcar aquí. Vino rosado está aquí, ¿verdad? Aquí, cuando usted hace la consulta, ¿verdad? Ah, esas 3 son vinos rosados, se produjeron en la ciudad de Alcorcón. Alcorcón es esta de aquí, Alcorcón, ¿verdad? Alcorcón es esta de aquí,
Y en el año 2001, que es el primer cubo, entonces la respuesta es 17. 1, 7, 17. Rosado, Alarcón, 2001, 17. Que cuando usted hace la consulta en las bases de datos, pues esa debería ser la respuesta. Muy bien, entonces esa es la respuesta. Voy a borrar acá. Bien, entonces como pueden ver ustedes, la base de datos tiene esta forma, ¿no? Tiene la forma de un hipercubo. La base de datos, pues, en forma representación de un hipercubo con varias dimensiones. Bien, ahora, una definición de base de datos multidimensional es base de datos de solo lectura, donde la información extraída de los sistemas operacionales corrientes de una organización es transformada, integrada y resumida para después ser usada con efectividad en el soporte de decisiones. Esta definición es muy interesante porque dice que esta base de datos es solamente lectura, ¿verdad? Lee esta base de datos nada más, no la alimenta con datos nuevos, se la utiliza y usted va a transformar esa base de datos, la va a integrar, la va a resumir y la va a utilizar para el proceso de toma de decisiones. Naturalmente, el propósito de una base de datos multidimensional es resolver problemas. Resolver problemas derivados de la dispersión de los datos en las diferentes aplicaciones, transacciones muchas veces heterogéneas y proporcionar información para la toma de decisiones. Siempre está el proceso de toma de decisiones, ¿no? Una base de datos pues está al servicio de la toma de decisiones dentro de una organización. Ahora, eh, voy a mencionar solamente esto, lo que es el procesamiento analítico en línea o LAP, lo que les estaba mencionando al principio. Es una tecnología que permite que la información sea analizada de forma rápida, amigable e interactiva y que facilite la construcción de modelos cuantitativos complejos. Eh, Alguien me preguntará, profesor, ¿eso es entonces procesamiento en la computadora? Les digo, no, no es procesamiento en la computadora, no es tomar el SPSS, por ejemplo, y procesar, no es procesar, por ejemplo, el Stata o procesar el R o procesar cualquier software que usted conozca en la computadora y procesarlo, no. Esto es procesamiento en línea OLAP. Vean esa palabra, OLAP, que es procesamiento en línea, no procesamiento en la computadora, sino que procesamiento en línea. Incluye principalmente la agregación de grandes cantidades de datos dispersos y puede abarcar millones de datos con relaciones complejas. Muchas veces, pues nuestras computadoras son bastante limitadas, digamos, en memoria o en capacidad, gigabytes o en capacidad de disco duro. Entonces, tenemos necesariamente que recurrir al procesamiento analítico en línea. ¿Cuál es el objetivo? Es contribuir al análisis de estas relaciones mediante la facilitación de la búsqueda de patrones, tendencias y excepciones. ¿Se dan cuenta? Minería de datos. Vea que el OLAP está al servicio de la minería de datos. ¿Ah? Minería de datos podemos hacer análisis en línea. Dice, debe soportar procesamiento lógico y estadístico de los resultados sin que el usuario tenga que programar, además de incluir los requerimientos de seguridad para la confidencialidad y las actualizaciones concurrentes. Muy bien, entonces vean ustedes que el OLAP tiene esa característica. Procesa datos, ¿verdad? Que no tienes que saber mucho de programación y además, pues, tener los requerimientos de seguridad para la confidencialidad y las actualizaciones recurrentes. Bien, aquí vamos a hacer una pequeña pausa, pues, y continuaremos este tema en un próximo video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.